Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista que tenemos hoy. Hoy precisamente tengo el placer de tener conmigo a Encarna Espuña. Encarna, yo tengo una historia muy particular con ella porque justo yo en mis inicios dentro de lo que es el mundo de la neurociencia del dolor, siempre tuve como mis reticencias con cierto sector como el doctor Sarno, pero a veces la vida te da como te trae situaciones donde te tienes que comer ciertas palabras y con Encarna ha sido una de ellas. Encarna para mí ha hecho un trabajo muy bueno que es actualizar los trabajos de John Sarno y los ha actualizado a las últimas investigaciones científicas que hay actualmente. Entonces, Encarna es fisioterapeuta, es fisiopedagoga. Ella empezó dentro del mundo de lo que es la neurociencia del dolor con el abordaje de Sarno, pero ella se ha formado también con los grandes americanos, ¿no? Como Dr. Schubiner, como Alan Gordon. A raíz de todo este trabajo y de todo lo que ella ha estudiado, ha creado lo que ella llama terapia de reversión del dolor. Entonces, sin más dilación, le doy la bienvenida a nuestra invitada y que nos explique ella misma de qué va todo esto. Bienvenida, Encarna. Bien hallada, Adrián, muchas gracias. Y sí, efectivamente, a partir de toda mi experiencia con mi propio sufrimiento y mis propios dolores crónicos persistentes, neuroplásticos, como ahora les llamamos, y a partir de haber leído casualmente a Sarno, que cayó por casualidad en mi camino, y después haber buscado como loca quién más o cómo estaba eso actualizado, quién desarrollaba eso en el mundo, me tropecé que había cosas traducidas en habla hispana, sus libros, pero sobre todo con el tiempo me encontré con Georgie Oldfield, que fue una alumna suya con la que primero me formé y la quiero mencionar aquí porque traduje su libro al castellano. Eso fue todo un hito, creo que fue de los primeros después de Sarno de estar traducido. Lo presenté a varias editoriales y me decían que no, que no, que no, y ahora se lo rifarían, pero en aquel momento todo eso era más raro que un perro verde. Y ya no estamos hablando de muchos años, 10. Y es que en los últimos 5 años, y especialmente en estos últimos 3, tú piensas que durante la propia cuarentena de la pandemia, la definición de lo que es dolor, la IAPS, se Sí. reunió y lo cambió después de 70 años. Piensa que en el año 21, justo saliendo de la pandemia, le dan el premio Nobel muy debatido a Arden Pataputian por sus investigaciones en dolor, que acaba definiendo en el país, en grandes titulares, el dolor es una emoción. Este hombre, Arden Pataputian, el premio Nobel fue muy controvertido porque estaban pensando dárselo a las personas que investigaron en Oxford la vacuna de COVID. Pero finalmente se dieron cuenta, yo creo que ahí fueron muy inteligentes, que realmente la epidemia y el sufrimiento que produce el dolor crónico persistente o los síntomas funcionales crónicos es, está y puede que dure un poquito más. Entonces, ahí fue muy inteligente dárselo a este hombre porque realmente había investigado cosas interesantes, pero se tropezaron con lo que él encontró, que dice claramente el dolor está en el cerebro, lo genera la mente, es una emoción, se construye y para construirlo ha de participar la conciencia, en fin, lo dice muy claro, pero con la intención de generar una molécula sintética de manera que el dolor pudiera ser aliviado. Y la verdad, hubiera sido maravilloso. Yo no tengo ninguna pasión porque tenga que ser este tipo de abordajes que se llaman de tipo pedagógico, psicológico, mente-cuerpo, los que se lleven el gato al agua. Es que tiene que haber para todos los públicos, tiene que haber para quien prefiera la farmacología y tiene que haber para quien prefiera un abordaje conservador, donde no tenga que tomar ciertos productos químicos. Por desgracia, este tipo de dolencias que no nos matan, pero que sí nos dan ganas de morirnos de lo que estamos sufriendo, y tú y yo lo sabemos porque lo hemos padecido, Sí. ostras, pues la verdad, también mucha parte de la industria, la Big Pharma, se frota las manos como diciendo, madre mía, un enfermo crónico, esto es para toda la vida, ¿no? Realmente aquí hay mucho que ganar, ¿no? Y nosotros, con el abordaje que yo represento, pues lo que damos es las herramientas, le devolvemos el poder al individuo para quien quiera tomarlo, porque no todo el mundo está en esa disposición, ni lo cree, ni lo piensa, ni puede, ¿ok? Y aquel que está en esa línea,
wow, ostras, es que le damos la vida, como me la he dado yo y como te la has dado tú cuando has puesto en práctica todo esto, que no es pensamiento pastilla, no es lo hago chimpún y ya está. Es un procesito que se tarda un tiempito, pero una vez haces la transformación, ahí tienes la libertad en tus manos y recuperas tu vida. O sea que fíjate a dónde he ido a parar por preguntarme por sarno. ¿Te parece que vayamos a desmenuzar un poquito lo que es la terapia reversión del dolor, que expliquemos todos sus componentes y debatamos más o menos cómo lo interpretamos? Bueno, que para quien no lo sepa, pues yo estoy formado con Encarna, entonces yo pues estoy en su línea. Aunque sí que es cierto que en ciertas cositas pues lo vemos de una manera distinta, que no quiere decir que no pensemos que no sea por eso. Pero bueno, ya llegaremos a este punto. Pero ¿te parece que para el público que nos está viendo que se pregunte, vale, sí, esto está muy bien, pero ¿de qué va esto? Al grano, venga ya, tanto bla, bla, bla y a ver, pues efectivamente, esto va de la unión de la mente y el cuerpo. Esto es un enfoque biopsicosocial, digamos, integra como 5, yo le llamo 5 pilares, pero realmente es como una casa. Tiene los cimientos, que podría ser, por ejemplo, la educación en neurociencias del dolor, donde tienes que sujetarte bien en la ciencia, ¿no? Para decir lo que estamos diciendo, como por ¿Y para ejemplo, qué sirve esto? uno de los pilares es la diferencia entre dolor y daño, ¿no? O sea, el distinguir esa cosa entre lo que es el incendio y lo que es la alarma de incendios, ¿no? Ese cimiento, ese primer pilar, ¿para qué sirve? Contestándote a esa pregunta, para dar la seguridad y la tranquilidad, y las personas que les gusta entender las cosas, que se les va el miedo cuando digamos que lo que conoces no lo temes, sirve para aclararte y salir de una especie de mito que lleva no sé cuántos, bueno, pues desde que Ramón y Cajal de Sherrington, que va rodando la bola de que el dolor es un impulso nervioso, cuando Claro. el dolor es lo que hace la mente con el impulso nervioso de la nocicepción, o sea, el impulso que informa de daño, me corto, llega información de daño al cerebro y la mente podrá decidir o no activar la alarma del dolor en función de un contexto biopsicosocial. Entonces, ahí ese es nuestro primer pilar. El problema es que en los cimientos de una casa no puedes vivir porque cuando llueve te mojas, como los demás. Entonces hay que ponerle paredes y ponerle techo. Este abordaje le mete 4 pilares más. El segundo sería la terapia de reprocesamiento del dolor con una herramienta fundamental que es la indagación somática. En pocas palabras, una técnica basada en una serie de componentes que si entran en mi página web ya lo verán y tal, no voy a desmenuzarlos aquí que estaríamos en una clase entera, pero el objetivo, el para qué sirve, es como el dolor y el miedo son 2 emociones aversivas. Cuando yo pongo la mano en una estufa caliente, quiero tener una emoción aversiva como el dolor para retirarla, ¿no? Y el miedo sirve para que, ostras, veo una serpiente y no me den ganas de agarrarla, porque puede ser venenosa y me puede picar y morir. Claro. Pero, ostras, si cada cuerda serpenteante que yo veo por el suelo o este propio cable porque serpentea me da un ataque de pánico, mi miedo deja de ser funcional para convertirse en un miedo disfuncional. Lo que hacemos aquí es entrenar a la persona para que ese dolor que tiene sentido cuando pongo la mano en una estufa caliente y la retiro, y no tiene sentido cuando después de retirada permanece tiempo, porque este tipo de dolor neuroplástico es como una alarma de incendios que una vez apagado el incendio, o sea, llegan los bomberos, apagan el incendio y la alarma sonando. Pasan los días y la alarma sonando. Pasan los años y la alarma sonando. Tú ya has pintado la casa de nuevo, estás viviendo en la casa de nuevo y la alarma sonando. Ese es el dolor persistente. O incluso nunca puede haber existido ningún incendio. A veces esos son los peores de los casos, Claro. el dolor sin daño, donde por la propia interpretación, por las circunstancias que vamos a ir construyendo aquí, la mente puede interpretar o puede activar la alarma del dolor sin que haya un incendio, al menos un incendio en el cuerpo, pero sí, ya es la variante del pilar 3 en la mente. Y pasamos a la variante 3. A veces el dolor es activado por la mente porque interpreta como peligrosas o amenazantes ciertas emociones que no es que, ojo, porque como tú bien sabes y hemos discrepado ahí, digamos que ahora se le dice a todo, esto es emocional, eso es una caja de Pandora
perdón, mejor que caja de Pandora, un cajón desastre donde todo cabe, y como es emocional, ahí todo el mundo se atreve a hacer interpretaciones, Claro. a sacar conclusiones. Luego está la tendencia a lo freudiano y a las interpretaciones. Aquí en este tercer pilar no trabajamos para nada así. Más bien funcionamos con la, digamos, con la nueva psicología constructivista. El dolor es como emoción puede activarse como mecanismo de protección ante emociones que generan conflicto. O sea, cuando hay una situación en la que, por ejemplo, amas a alguien pero también lo matarías. Entonces, en ese conflicto, la mente interpreta peligro en el propio conflicto y activa un mecanismo de protección como es el dolor, o puede ser la inflamación, o puede ser la tos, o puede ser el picor, o puede ser el aumento de tono muscular y contractura, o todo a la vez. Antes de pasar a los demás pilares y darle un repaso a todo esto, si me permites, a mí me gustaría darle ese matiz en el de las emociones, porque seguro algunos seguidores míos pues vieron que yo hice un vídeo de Sarno, no criticándolo, sino justamente hablando de actualizar su teoría que él pues planteó en sus inicios, donde estaba muy influenciado por el psicoanálisis, ¿no? Y por Freud, porque Es que era lo que la había, época, claro, es era lo lo que que había. había. Es como decir, la gente del 2023 está muy influenciada por la inteligencia artificial. Caray, es lo que hay, es lo nuevo Obvio, en este obvio, obvio. momento. Claro, eso no quiere decir que no se tenga que actualizar, ¿no? O Eso sea, no que quiere decir sigamos que dentro de hablando, claro, 40 años la obvio. inteligencia artificial será Mm, actualizada. Efectivamente, es muy claro. fácil criticar desde la posterioridad. No, No, sencillamente hay bueno, que no, ser no, mentalidad sí, de época, como decía una de mis profesoras, ¿no? Hay que claro, ponerse en ese tipo de total. mente y de investigación en 1970, 80 y 90. Ujú. Pero No, dime, no era tanto para criticar, sino más bien para, digo, hostia, este señor ha conseguido ayudar a muchísima gente. Vamos a darle una explicación más acorde a lo que hay a día de hoy, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que las emociones, o más bien los contextos emocionales, sí que pueden activar lo que son mecanismos de protección, pero yo lo veo más como por un hecho de aprendizaje asociativo. O sea que si tú, por ejemplo, estás viviendo una situación de mucho estrés concreto con tu pareja, porque no lo aguantas o porque hay un conflicto muy fuerte ahí, y a lo mejor de manera, pues en el día a día se va generando nocicepción, y aunque pase de manera inconsciente, se genera esa nocicepción. Puede haber un momento en el que esa nocicepción inconsciente se asocie con ese contexto emocional y ahí se dé que al final, como el perro de Pavlov, ¿no? Que se presentaba el estímulo, el sonido de la campana con la salivación, pues al final solo la campana ya provoca la salivación, ¿no? Pues yo la interpretación que hago, y a riesgo de equivocarme, porque tampoco tengo pruebas evidentes de ello, es que se puede explicar lo de las emociones de esta manera, de que a veces hay ciertos contextos emocionales que la persona vive, aunque sea de manera inconsciente, pero las vive, su cerebro se está activando de una manera muy potente, y cualquier input, ya sea nociceptivo a nivel del estómago o de la pierna o lo que sea, pum, pasa y ya se asocia y ya se genera ahí una red neuronal que se puede ir reforzando cada vez más. Incluso ahí la persona ya puede entrar en un bucle de me pasa algo, voy al médico, pero yo creo que puede ir por ahí. Y ya te digo, y a riesgo de equivocarme, aunque yo nunca voy a negar que detrás de un dolor persistente o un síntoma disfuncional, pues existan redes neuronales donde haya una emoción asociada, eso nunca lo voy a negar. Y de hecho, pues en la clínica te encuentras, ¿no? O sea, y al final creo que el abordaje es el mismo, o sea, que no digo que no se tenga que abordar de la manera en la cual tú lo estás haciendo, sino sí, sí, sirve, pero a veces a mí me gusta darle esos matices, que a lo mejor me equivoco, pero será que mi mente también es muy inquieta y quiere poner en duda todo, pero no para creerme yo sabio, sino para aprender. sí, Mm. efectivamente, lo que tú haces es como generar o construir o inferir un modelo teórico que te haga sentir coherente y que para ti make sense, ¿no? Te da Mm. sentido y es muy interesante. Yo como soy tremendamente pragmática, lo que me interesó del modelo, digamos, de las personas que han desarrollado e investigado Mm. el trabajo de Sarno, por ejemplo, Howard Schubiner, Mm. como él, o sea, lo que hace es, vale, de acuerdo, vamos a ver si esto es así,
pero vamos, no solo en la teoría, sino vamos a ver la aplicación clínica de esto, Claro. que es el pilar 3 de la terapia de reversión del dolor. Ahí está. Vamos a agarrar un montón de personas con síntomas de fibromialgia y a un grupo control, vamos a aplicarles la indagación somática emocional y vamos a ver qué resultados dan. Como los resultados son que ya le gustaría a ciertos fármacos, a ciertas intervenciones quirúrgicas, a ciertas infiltraciones tener el éxito que tiene esto, y especialmente en la fibromialgia, donde que pocas cosas son eficientes, y las pocas que lo son es porque combinan un montón de terapéutica junta y no necesariamente la farmacológica, y además la farmacológica que se utiliza suele arruinar el resto del cuerpo de la persona porque son medicaciones que se han de mantener de por vida, que todo tiene sentido en lo agudo, pero en lo crónico el problema es que cómo vas a sostener todo eso eternamente y va destrozando el resto de órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hizo Schubiner es agarrar y decir, efectivamente, voy a inferir, vamos a trabajar la mente y sobre todo la parte emocional de nuestra mente como si entra en conflicto, tiene miedo y protege con emociones de protección, tipo la rabia, el miedo, la tristeza, la culpa, en fin, etcétera. Lo que hizo es enseñar a la mente de esa persona a través de la exposición, y la exposición graduada y la exposición progresiva a esa emoción, enseñándole visualizaciones para ir disolviendo y saliendo de ella, y resulta que superan un 20% al grupo, 22% Eso te iba a preguntar, al grupo los resultados, que eso a la gente le interesa. Claro, entonces, claro, dices, wow, ¿no? Ya le gustaría la pregabalina, la gabapentina, los antidepresivos, etcétera, etcétera, llegar a ese porcentaje, por el amor de Dios, o la cirugía, pero es que en la fibromialgia no se puede operar, es que en la migraña no se puede operar, es que en el colon irritable no se puede operar, es que estamos hablando de dolor sin daño en estos casos, ¿no? Entonces, claro, cuando el gran problema ha sido, hasta ahora, es que no se metía la mente en la ecuación del cuerpo. Y actualmente todas las ciencias, realmente ciencias, tipo la física, la química, la ingeniería, o sea, están diciendo la realidad no es lo que está ahí fuera, sino lo que la mente interpreta, y además interpreta a partir de un modelo interno, o sea, de una matrix, de una base de datos, que es la que proporciona los elementos de comparación y de interpretación. Y nos hemos dado cuenta que el cerebro es predictivo en vez de reactivo. Eso evolutivamente nos hemos dado cuenta que es mucho más eficiente. Luego, ese aprendizaje del que tú hablas de tipo asociativo emocional, además se emite la protección de manera predictiva. O sea, el cerebro, adelantándose como el gran presupuestador que es, se adelanta, y si en alguna vez hizo esa asociación, la seguirá haciendo in eternum hasta que le des el entrenamiento mental y neuronal necesario como para que la información antigua baje a los bajos fondos, por expresarme de una manera muy campechana, y las nuevas redes en la mente se generen, o sea, sean las que se disparen más eficientemente. Entonces, ¿qué es esto? Una actualización donde trabajamos en lo cognitivo, trabajamos en lo emocional, lo hacemos además, digamos, como incitando a la persona que vuelva al movimiento y a recuperar su vida, que sería el pilar 4, y además con todo el sostén que tiene ahora el que el movimiento, y cierto movimiento además hecho desde un lugar de gusto, de alegría, de gozo, de que la persona le gusta lo que hace y no lo tengo que hacer porque es bueno para mí, además produce más neuroplasticidad. Sabemos que en este momento el ejercicio físico, si sentaba bien a los músculos, a los ligamentos y al corazón y a la respiración, ahora sabemos que a quien mejor le sienta es al propio cerebro. Aumenta la neuroplasticidad, produce la neurotrofina. Y finalmente, el pilar 5, que es como el techo de la casa, para que cuando llueva no te mojes, que sería lo que llamamos el vivir en modo ABA. ABA, de la abreviatura o el acrónimo en español de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Sería no del grupo de música, ¿no? Y no, me encanta de todas maneras porque soy de la época, soy ochentera y por lo tanto me encantaba ABA. Pero arriba es desde la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente. Y le pongo un ejemplo a cualquiera de los oyentes. ¿Cómo es esto? Pues mira, por ejemplo, cuando una emoción como la vergüenza, algo nos avergüenza,
es una cognición, ¿no? Tenemos la idea de, porque claro, también varía de cultura en cultura. Hay personas que tienen vergüenzas de unas cosas en esta cultura y en otra pues no da vergüenza. Entonces, esa cognición, ese contexto psicosocial se expresa fisiológicamente y nos ruborizamos. Entonces, es algo cognitivo, o sea, de arriba a abajo, la fisiología responde. Pero por el mismo proceso, y luego tendría el componente conductual y es, como tengo vergüenza hablar en público, pues la conducta es no hablo en público, por lo tanto la evitación. El de abajo, o sea, bajo arriba, sería, por ejemplo, desde la bioquímica del cuerpo, si me lleno de alcohol, puedo ser la persona más inhibida del mundo y de repente salir a un escenario. O sea, es de arriba abajo y de abajo arriba. Lo que hacemos en el pilar 5 es generar como unas pautas, un estilo de vida salutogénico, como propone ya la Universidad de Harvard y Álvaro Pascual Leone a la cabeza, que ya no se trata de una concepción del modelo biomédico patogénico, desde hay una patología, entonces tienes una falta y yo sustituyo esa falta, sino vamos a promover estados salutogénicos que vienen fundamentalmente promovidos por el cerebro. Entonces, ¿nos puedes dar algún ejemplo? Porque seguro que hay algún oyente que quiera saber pues, alguno de estas pautas salutogénicas, ¿no? Pues mira, la propia otra premio Nobel, en el 2009 Elizabeth Blackburn le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir los telómeros y específicamente la telomerasa. Hay pautas como por ejemplo hacer tai chi o qigong aumenta la telomerasa, puede llegar hasta un 40% de aumento de la telomerasa, cantar ciertos mantras. En fin, hay un montón de prácticas saludables como la risoterapia, el cantar, en fin, lo que hacemos es generar desde la bioquímica un estado bioquímico que facilite que nuestra mente, como por ejemplo esto que he dicho, ¿no? En este caso he puesto el alcohol, pero en vez del alcohol, imagínate que es la dopamina. Empezamos a hacer una serie de pautas que activen la dopamina, como buscar el asombro, el juego, la risa, lleno de dopamina. Normalmente la dopamina y la adrenalina ahí, ¿sabes? Nos favorece, o sea que como, digamos, lo que enseñamos es hacer sin esfuerzo, sí con compromiso y perseverancia, pero sin aquello, oh Dios mío, ahora tengo que hacer pilates para que se me vaya el dolor de espalda, qué horror, a mí el pilates no me gusta nada. Y a lo mejor a esta persona pues le va genial el bailar. O el reír, el mirarse una O el serie en reír, o, Netflix, exacto, claro. o hacer tai chi, yo qué sé, y dices, caray, es más salutogénico todavía. Entonces, esos serían un poco, a grosso modo, y un pequeño perfil de los 5 pilares que componen la terapia reversión del dolor, que tiene esos 5 pilares, de los cuales, pues ya ves, no hemos inventado la rueda, en realidad esto ya está hecho. ¿Qué he hecho yo? Pues aglutinarlo en un programa, en un solo modelo, que sencillamente entre 6 u 8 sesiones da la reversión del dolor, ya te digo, para aquellas personas que están para ello, porque esto no sirve para todo el mundo. No. Sirve para quien sirve y claro, lo interesante es que en este momento, a nivel del sistema biomédico y el sistema sanitario, pues uno puede elegir. Tienes los fármacos, tienes las intervenciones quirúrgicas o de tipo infiltración, etcétera, y tienes esta terapia mente-cuerpo. Caray, y encima esta con evidencia científica, que es que no estamos probando con nuestros pacientes a ver si les sienta bien. O como muchas otras técnicas que tú y yo conocemos, ¿no? De a mí me fue bien porque yo odiaba a mi padre y resulta que me he reconciliado y ahora me va genial, pues ahora se me han ido los dolores y entonces yo lo voy a vender para que todo el mundo haga lo mismo que yo. Y resulta que sí, que 10.000 personas se han curado como yo. Pero perdona, pero aquí parafraseando a otro de los grandes, Arturo Goicoechea, que tú te encuentres por el camino 10.000 perros negros no significa que todos los perros de este planeta sean negros. Eso hay que demostrarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que actualmente hay mucho de eso. Y yo he querido mencionar esto porque a veces se confunde esto, que al ser nuevo, al ser un abordaje nuevo, se le confunde como que no tiene, como que hay que probar a ver qué tal va. No, perdona, esto ya está probado. Lo único que necesita es divulgación, como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Claro. Ponerlo en palabras, espero que sencillas para que todo el mundo lo pueda entender y que la gente que así quiera pueda elegir en el abanico terapéutico que hay en este momento cómo quiere revertir su dolor. Su síntoma crónico, tipo migrañas, intestino irritable, dolor pélvico, fibromialgia, etcétera, etcétera. Cantidad y cantidad, además de lo que se llama ahora síntomas sin explicación médica. Y
Además, la terapia de reversión del dolor también trabaja con dolor con daño, porque nosotros no trabajamos para el daño. Para el daño está quien está capacitado para ello, que es la medicina, fisioterapeutas, en fin, todos los profesionales de la salud que trabajan con el daño, o los profesionales de la salud mental, tipo psicólogos, que trabajan con el daño a nivel de trauma, etcétera, etcétera. Ponemos un ejemplo de daño para que la nada, gente no entienda qué es daño. Un daño puede ser una fractura de un hueso, puede ser una infección de quemadura, una infección de oídos, oído. O sea, una siempre que hay infección una de alteración garganta, en el exactamente. tejido, siempre que ha pasado algún hecho dañino en ese tejido, estamos hablando de Sí, daño. pero no una hernia de disco, que ahí se le Claro, dice la hernia de disco es un hecho dañino, o un atrapamiento del pudendo, o un claro, pinzamiento del nervio, en fin, claro. una Eso ya estenosis, o son sea, cosas que etiquetas son, diagnósticas. exacto, Claro. y mayormente anomalías que se ha hecho la inferencia inversa diciendo hay una hernia, le duele, pues entonces es la hernia la que causa el dolor. No, y Tipo, además canta el sabemos, gallo, claro, sí, sí. sale el sol, pues es el gallo el que hace salir el sol. Eso, en ciencia, te mueres de la risa cuando oyes una expresión así, pero sin embargo así se hace Se todo sigue el tiempo. haciendo. No, y Y se además se sigue sabe, haciendo. claro. Se Ay, sabe que las tienes una hernias, contractura claro. aquí, no me extraña que te duelan las cervicales. O sí, 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 entonces, bueno, en fin, que se hacen asociaciones de ese estilo y a eso se le llama daño. Cuando hablamos de daño, hablamos de lo que tú has dicho, un tejido Un tejido dañado por dañado. infección, por rotura, por quemadura, ¿vale? Y Una reacción autoinmune también. una O sea, reacción cuando hay un autoinmune, brote, claro. un brote autoinmune o una activación neoplástica, o sea, cáncer, una activación de cáncer. O sea, ese tipo de daño, los pacientes cuando llegan a nosotros vienen con, o sea, con ese diagnóstico hecho, y si no lo tienen hecho, los mandamos a que se lo hagan. O sea, aquí hay daño o no hay daño. Tenemos que asegurarnos de que nosotros no trabajamos con el daño y los derivamos a quien trabaja con el daño, tanto el psíquico como el físico. Nosotros trabajamos con el dolor. Con el síntoma, con la percepción. Exactamente. Con la percepción de dolor o todos los síntomas que pueden ser mecanismos de protección, tipo la inflamación, la contractura, la tos, el picor, la inflamación de la tripa, la inflamación de los Sí. genitales, en fin, la vulvodynia, etcétera. Todos los Mearse síntomas. encima o el cagar, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Toda la sensación de ir al baño constantemente. Todos esos síntomas de protección son con los que trabajamos. Por lo tanto, podemos trabajar también a pesar de que haya daño, con, digamos, llevar ese dolor o revertir ese dolor, porque no necesariamente cuando tú tienes un incendio y están los bomberos apagándolo, tiene por qué la alarma estar sonando simultáneamente. Claro. Eso es producto del miedo y del contexto biopsicosocial que tenemos ahí metido. Y trabajar con eso y vivir un proceso autoinmune, un proceso de cáncer, un proceso de recuperación de una fractura, de una rotura, o sea, cualquier proceso donde haya daño sin que haya tantísimo sufrimiento asociado, eso también es posible. Y eso se puede hacer por la vía química, que para eso están pues, toda la farmacología que se aplica ahí, pero también por la vía de aprender técnicas que se desarrollan desde la mente, es un entrenamiento, y produce la reversión, en el caso cuando no hay daño o si ya lo hubo y curó completa del dolor, o el acompañamiento con menos dolor o ninguno en procesos de daño donde el daño está siendo tratado por quien tiene que tratarlo. Esa es un poco lo que, digamos, caracteriza la terapia reversión del dolor. Tiene todos esos matices. Entonces, así como resumen para que la persona que nos está escuchando pues se haga un croquis mucho más claro, la terapia de reversión del dolor está compuesta por 5 pilares. El primer pilar es el de la educación en neurociencia del dolor, que serviría para dar la tranquilidad a esa persona que lleva pues muchos años con un síntoma, entender que a pesar de que le hayan puesto una etiqueta diagnóstica, esa etiqueta diagnóstica solo es una etiqueta y que no está dañada, sino que su cuerpo está bien, a pesar del dolor que pueda estar teniendo, su cuerpo está bien y que pueda entender por qué le duele, por qué afirmamos que su cuerpo está bien, porque también se le enseña que todo tejido cura. Entonces, este primer pilar serviría para tener esa certeza de sí, tu cuerpo está bien. El segundo pilar es el de la terapia de reprocesamiento del dolor, sí, creada por Alan Gordon, que no hemos dicho los estudios que hay detrás, que son muy buenos. Wow, sí, es verdad, es verdad. En la terapia del procesamiento del dolor ha publicado el año pasado en el Journal of American Medical Association los resultados de la puesta en práctica de esta terapia en un estudio clínico controlado, donde efectivamente hay lo mismo, pacientes a las que se les aplicó esta terapia y luego dos grupos de control, donde en unos no se aplicó nada y en otros una infiltración placebo. Y los resultados, bueno, ya les gustaría, como decía yo, a las infiltraciones, o a la cirugía o a ciertos fármacos, llegar
el 98% de los pacientes mejoraron, el 66% no tenían dolor o casi no tenían dolor al final del tratamiento de 8 sesiones, versus apenas El grupo control, sí. el grupo de control, los 2 grupos de control Sí, que se hicieron. O sea que realmente, como decía antes, es nuevo, pero no sin fundamento. claro. Entonces, la terapia, este reprocesamiento del dolor que hemos estado comentando ahora, que ha obtenido tan buenos resultados, es como un conjunto de técnicas ya vigentes de psicología que sirven o que estaban inspiradas para tratar fobias, pero que se han adaptado a lo que es el dolor sin daño, el dolor neuroplástico, que lo llama Alan Gordon, o esos síntomas neuroplásticos, que sirve para perderle el miedo al síntoma, a esa sensación tan desagradable que aparece, ¿no? Para ir sintiendo esa sensación desde un estado de calma, seguridad, ¿no? Sería esta manera de decirlo. Sí, solo que en la primera, en el pilar 1, es la parte cognitiva y aquí se Claro, lleva a la aquí experiencia eso es, vivencial. a la experiencia Exacto. vivencial. O sea, que si, por ejemplo, Como a mí dice me Alan, o aparece sea, dolor, llévalo a claro, la vivencia, llévalo a la claro, práctica. eso Exacto. es. Ahí te entrenamos a A sentir, exponerte, a exponerte. sentir el dolor y con las técnicas que ya hemos dicho que vienen más del mundo de la psicología, ir por exposición gradual y con ciertos mensajes reforzando lo que se llama, ahora me sale en La inglés, calma cognitiva. sí, la calma cognitiva y la exposición gradual se va desapareciendo. O sea, ¿qué es lo Claro, que el paciente en realidad quiere? Es decir, sí, sí, Encarna, tienes toda razón, me lo has explicado, yo lo entiendo, pero yo lo que quiero es que no me duela. Bien, claro, aquí es donde enseñamos a que no le duela. claro. Y justo, mira, ha estado súper bien que lo comentes porque justo antes yo de formarme contigo, yo intuitivamente había hecho un audio, una meditación de visualizar, de llevar a la persona a imaginarse en esa actividad que le desencadenaba el síntoma para exponerla imaginativamente a ese estado. Y justo ayer veo un comentario de un hombre, pero esta meditación no es para que no te duela. ¿Cómo se me va a quitar el dolor si me tengo que imaginar que me duele, ¿no? Claro, No le respondí porque, la claro, gente cree que es como un entrenamiento para masoquistas. Nada más lejos. no, No sí, claro, entrenamos a masoquistas. Lo que no, pasa es que cuando evitas el dolor, te claro, ocurre lo mismo que cuando evitas pensar en un oso polar, que nada más haces que pensar en el oso polar todo el claro, rato. Si yo te digo, no pienses durante los próximos 10 segundos en un oso polar, como decía Dostoyevsky, ¡pum! Lo único que haces es pensar en el oso polar. Entonces, claro. lo que hacemos es algo contraintuitivo Que y es si ese señor sentirlo, tiene un claro, poco de paciencia, le podemos entrenar a cómo parece mentira, pero es lo contrario, el no pelearte, el no estar aversivo contra ese dolor, lo que hace que poco a poco el dolor desaparezca. claro. Y aquí habrá muchas personas que se pregunten, sí, sí, pero es que yo hago vida y yo siento el dolor y yo llevo 20 años subiendo las escaleras con dolor y a mí no se me va. Entonces, aquí, Bueno, yo les diría a estas personas? Es que no sé, ¿qué mensajes te estás diciendo? ¿Cuándo aparece este dolor? ¿Desde dónde lo estás viviendo este dolor? ¿No? Porque tú puedes estar sintiendo la alarma del dolor, pero lo puedes estar viviendo desde un estado de ansiedad con unos sí. mensajes nocebos muy importantes que lo único que hacen es reforzar el CD. Sí, esto es como, mira, a mí me pasa, yo tengo ahora obras aquí al lado de casa y no sé si se estarán oyendo en la entrevista, pero bueno, sea como fuere, me he acostumbrado a ese sonido. Entonces digo, ay, sí, sí, lo que tú quieras, yo ya, o sea, ¿qué he hecho? Lo he incorporado a mi vida, porque bueno, me toca vivir con las obras aquí. Pues este señor que sube la escalera con dolor es que se ha acostumbrado, pero que se haya acostumbrado no significa que haya otras personas que digan, no, yo no quiero sentir el ruido de la obra, voy a cerrar la ventana. Y Claro. entonces esa es una opción. O sea, que este señor se haya acostumbrado a subir las escaleras con dolor es como yo que me he acostumbrado a estar hablando aquí con el ruido de la obra No, no, arriba. pero me Pero eso no refería, quiere claro, decir que eso puede ser eliminado, puede ser revertido. ahí está, ¿no? Porque Claro, puede ser muchas personas, perfectamente claro, revertido. le surge la duda, pero si tú lo que me dices es que si yo me expongo al dolor, este se va a ir, ¿cómo puede ser que yo llevo 25 años exponiéndome a subir escaleras y a mí no se me va? Ahí está, desde dónde estás, desde dónde te estás Claro, es que a exponiendo. veces cuando haces una paella todo está magnífico, pero como no le pongas un poco de sal, eso no vale nada. Ahí Y está, a veces claro. Es un pequeño es un ingrediente, pequeño sí. ingrediente. Para eso se inventaron las especias, la sal, la pimienta, la cúrcuma. Mm, O sea, de repente te cambia el sabor de todo, es otra cosa.
Pues lo mismo aquí, 20 años de haciendo mindfulness y de repente metemos un elemento, el de la karma cognitiva, ¡pum! Y Claro. de repente el mindfulness adquiere sentido y es eficiente y el dolor desaparece. Servían para aguantar, para vivir Para aceptar, sí, bueno, sí, estoicamente sí. aceptando el dolor. Nosotros no aceptamos, revertimos. Revertimos, para que la gente lo entienda, es eliminar, sí, porque hay algunas personas que no terminan Revertir, de revertir, eliminar, eliminar, así curar, sí, claramente, sí, curamos, curar, pero sí. como efectivamente, y curar porque damos el elemento de fuera que hace que el cuerpo sane, ¿no? Y en este caso, como no sería sanar porque no hay nada enfermo, hay Claro, una mente que está dejando, tiene un cortocircuito, no hay incendio o lo hubo y ya curó, y lo que hace aquello es sonar y sonar porque está cortocircuitando. Lo que hacemos es, somos el electricista que arregla esos cables, que enseñamos a la persona cómo arreglar esos cables para que no esté esa alarma sonando en la forma del síntoma funcional del que estamos hablando de manera crónica o persistente, que va y que viene y que de repente desaparece una temporada y vuelve, o de repente según qué ciertos detonantes como en la migraña me vuelve a aparecer cuando el detonante no tiene nada que ver, sí, sí. es sencillamente la asociación, como tú decías antes, esa memoria asociativa que aprende a asociar, no sé, el comer queso con la migraña o yo qué sé, hasta ciertas emociones con la migraña, que es que no son las Eso emociones, ya. es la interpretación que hace la mente. Porque hay gente que dice, es que claro, no me extraña, yo tengo tanto estrés, Tanto pero no es estrés. el estrés, es la interpretación que está haciendo tu mente, consciente o inconscientemente, de eso que está ocurriendo. Vale, entonces hemos hablado primer pilar, segundo pilar, que es el de la terapia reprocesamiento del dolor. El tercer pilar es el de la conciencia y expresión a la emoción, que aquí viene el trabajo que ha hecho Howard Schubiner, que Exacto. muy bueno, que incluso él está actualizando ya lo que él decía Constantemente, constantemente. Entonces, constantemente. Es un ya está hablando del investigador. cerebro predictivo, ya está Sí, dando sí, esos sí, 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 matices que sí. para mí son muy, muy necesarios y que le dan, yo ahí ya dije, venga, sí, ¿sabes? Tiene en su equipo investigadores de gran prestigio y la verdad es que está siempre al día, siempre actualizado, y por lo tanto yo la confianza que me da es que las herramientas que se brindan para revertir el dolor en la Psychophysiological Disorders Association, la Asociación para los Desórdenes Psicofisiológicos estadounidense, cualquier herramienta que ahí suben, que ahí proponen, está evidenciada y no estamos haciendo ensayo y error con la gente. Claro, Esa eso es es la importante la tranquilidad que persona, yo claro. tengo. Sí, sí, Que sí. este abordaje que Encarna lo ha juntado, que ella lo llama terapia reversión del dolor, tiene, vamos a decir, yo voy a decir tres de los abordajes más potentes. Tú a lo mejor Sí, 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 dirías es dos, verdad, es pero yo creo verdad. que son tres, ¿no? A pesar de que la educación en neurociencia del dolor a veces se quedó corta, tiene estudios detrás, algunos estudios, pequeñitos estudios, o sea, Tiene estudios que no superan el placebo, pero bueno, sí, pero digo que A Traeger y a Mosley no le salió. Pero es que eso no quita para que sea un buen cimiento, ¿me entiendes? Es que el problema eso es es. esa manía de es lo mío, es esta. No, es el conjunto de todas. Esto funciona porque lo une todo. Es como Claro, lo que he tenemos dicho de estos la paella, ¿no? Tengo tres arroz, tengo abordajes, carne, claro. tengo verdura y tengo sal. Y entonces todo tiene sentido. No Ujú. es solo el mindfulness, no es solo la educación en neurociencias del dolor, no es solo la terapia cognitivo-conductual, otra que tal. No, es la sinergia de todos juntos y cómo están articulados lo que es eficiente. Por eso son 5 pilares que sostienen ese edificio. Encarna, ¿tienes prisa? Porque me gustaría que la persona que nos está viendo, eso es como cuando vas al supermercado, mira, este queso es buenísimo, no sé qué, vale, sí, pero déjamelo probar. Entonces yo Ah, había sí. pensado que nos hagas una pequeña indagación somática. Una Vale. pequeñita, para que la persona vea de qué va esto, ¿no? Porque a veces hablando, sí, 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 pero no me queda claro. Entonces, vamos a dar Un sample, una muestra. eso es, una muestra para que la persona se lleve a casa una experiencia y decida si esto le va Vale. a ayudar. Estoy absolutamente de acuerdo en hacerlo, salvo que la persona que nos escuche o que escuche esta grabación a posteriori entienda que la indagación somática se sostiene en el primer pilar, que es los cimientos de la casa, que si no los tiene bien firmes, esa indagación somática pasará como la casita de los 3 cerditos. Eso es. Soplaré, soplaré y tu casita derribaré. Teniendo en cuenta que si la hace de cimiento de verdad con la educación en neurociencias de dolor se podrá sostener,
y que si no, pues que tenga esa, Sí, o sea que digamos, si no, que se esa... mire mi canal antes de hacer este ejercicio, pero en principio la gente que ya me sigue ya Ah, ok, está ok, está aburrida de educada. escucharme. Está educada. Vale, Sí. entonces, venga, pues me haces tú de No, haciendo. no, hazla tú si quieres. No, no, digo Házmela. que yo te la hago a ti, me refiero, Ah, que perfecto, sí, te sí, la sí, sí. guío, te la Sí, guío, ¿sí? Así toda sí, la gente puede seguirte perfecto. con... Vale, Muy bien. venga, pues vamos allá. Pues te voy a pedir que sencillamente cierres los ojos, que te aflojes cualquier cosa que esté apretada, de manera que tu atención, que sabes que es una propiedad que tiene la mente, se parece a la linterna del minero que lleva en el casco, la atención es esa propiedad de la mente que allá donde enfocamos readquiere o adquiere, aparece en la conciencia. Así es que nos liberamos de cualquier cosa que nos pueda despistar o atraer la atención. Pantalones apretados, zapatos que aprietan, incomodidad al estar sentados. Y los ojos cerrados y ponemos la atención en mi voz. Es un poco extraño estar escuchando una voz asomada a una pantalla de ordenador o de móvil, pero mantenemos ahí la atención. Para pasar ahora a otro lugar. Vamos a poner la atención, a pasar la atención del oído ahora a la respiración. Vas a prestar atención a la sensación del aire cuando entra y cuando sale por las fosas nasales. Percibirás que es un poquito más fresquito cuando inspiras y que casi no se nota cuando exhalas. También puede ocurrir que mientras estás haciendo esto, pensamientos se activan en tu mente y no vamos a tratar de eliminarlos o luchar contra ellos o decirnos no existen. Al revés, la mente está habilitada, es su propiedad, fabricar pensamientos de la misma manera que el páncreas produce insulina. Por lo tanto, esa propiedad natural de la mente no nos vamos a pelear con ella, como otros abordajes que dicen trata de poner tu mente en blanco. Aquí no buscamos eso. Buscamos que cuando se nos cruza un pensamiento, nos damos cuenta y deliberadamente, intencionadamente, volvemos a poner la atención en la sensación del aire cuando entra y cuando sale por las fosas nasales. Ese acto de pasar, de descubrirte pensando a intencionadamente poner la atención en la sensación del aire, a eso se le llama el acto de meditar, ese darse cuenta. Así es que de nuevo, la atención en la sensación, y fíjate que digo la sensación, no si respiras torácicamente o abdominalmente, sino la sensación. Eso que sientes cuando entra el aire por la nariz es una sensación. Y eso que casi no sientes cuando el aire sale es otra sensación. Pero esto sería una sensación inadvertida, salvo que de manera intencionada le pusiéramos la atención como estamos haciendo ahora. Cuantísimas millones de veces a lo largo del día, ese gesto de inspirar y expirar lo hacemos, pero sin conciencia. Ahora estamos poniéndole atención y por lo tanto pasa la conciencia. Pero seguro que también en este momento hay otro lugar en tu cuerpo que está llamando tu atención, como por ejemplo un dolor, una molestia, una contractura, una hinchazón, una inflamación. Muy bien, pues ahora vas a pasar la atención de la sensación de respirar
y vas a poner la atención en ese lugar que te duele. Está hinchado, molesta, está contracturado y pones ahí la atención con curiosidad, pero con la curiosidad de un niño, no la curiosidad de alguien que estudia para un examen. ¿Cómo es eso de este dolor? A ver, ¿dónde lo siento? ¿Cómo es? Estamos utilizando la indagación somática para sentir eso que siento en el cuerpo sin tratar de librarme de ello, sin tratar de cambiarlo, y no como un acto de masoquismo, sino un acto de familiarizar a mi mente que está percibiendo esa sensación, sin tratar de cambiarla, sintiendo exactamente eso que siento, con curiosidad. Y a la vez, sabiendo que puedo sentir eso que siento, ya que no estoy dañado. No estoy dañado, lesionada. Está todo bien en mi cuerpo. Mis ligamentos están sanos, mis tendones, mis músculos, mis intestinos, mis esfínteres. Está todo bien. No hay incendio. Es el cortocircuito de la alarma sonando. Y esta alarma se desactiva a base de familiarizarme con esa sensación desde un lugar de seguridad, desde un lugar de calma. La calma va viniendo en la medida que me siento segura, que me siento seguro, al sentir esa sensación desagradable del dolor o la inflamación, esa sensación en la que en otras circunstancias trataría de evitar, trataría de eliminar de cualquier manera. Ahora sé que puedo sentirla y que mi mente, a base de exponerse a esa sensación desde este lugar de seguridad, se irá familiarizando y esos cables cortocircuitando se irán disolviendo, se irán calmando, se irán desactivando. Me voy a recordar a mí misma, a mí mismo, que este ejercicio no pretende ser una analgesia, no es lo hago para que se me vaya el dolor. Lo hago para que mi mente se familiarice con la sensación y desactive la señal, porque ya no siente peligro, ya no siente amenaza. No concluye que estoy en peligro o amenaza, consciente o inconscientemente, a pesar de las creencias, de lo que me han dicho y sobre todo de lo que sentía o de lo que siento en mi cuerpo. Lo que siento es la alarma sonando, no un daño, una herida o una lesión. Está todo bien y puedo sentir eso que siento desde este lugar de seguridad y desde este lugar de calma, para familiarizar a mi mente en esa sensación y que por lo tanto no active la alarma. Y a partir de aquí vamos terminando el ejercicio, volviendo al contacto con la cámara. Bueno, muy bien, Encarna. Espera, que ahora estoy ahí con pleno Salvajitos, parasimpático. estás en plena parasimpaticotonía. Voy a ver Muy un bien, poquito. claro. Bueno, esto es para que el público lo entienda. Esto es una herramienta de la terapia reprocesamiento del dolor, que se llama indagación somática, que como bien has hecho ahora, esto sirve para que la persona sienta esa sensación que siempre quiere evitar, ¿no? Exactamente. Pues sentirla, ¿no? Para que poco a poco el cerebro, la mente, vaya percibiendo que esa sensación que él mismo está generando no es
peligrosa, ¿no? Y a medida de hacer esto, que esto es un entrenamiento, esto no es, como bien dice Encarna, una pastilla que me la tomo para cuando me duele. De hecho, es peor hacer esto cuando hay una crisis horrible, ¿verdad? De dolor. Esto no se Sí, tiene que hacer no, cuando el dolor sea muy alto, esto se tiene no que es hacer para cuando dolor leve o moderado, leve, efectivamente. moderado. Para cuando hay mucho dolor utilizamos otras estrategias, Las efectivamente. estrategias. Esto sirve para ir haciendo un entrenamiento, ¿no? Tú lo llamas Sí. hacer neuronales. Músculo neuronal, sí, hacer Músculo neuronales neuronal. en vez de abdominales. Eso es. Entonces, que sepa la persona que esto no es para quitar el dolor ahora, ¿sí? Entonces, esto es un proceso. Pero quería que lo hicieras para que la persona pues entendiera un poquito más de qué va todo Claro. esto, ¿no? Entonces, Fenomenal, fenomenal. Queda grabada, o sea que fenomenal. Me encarna. Seguro que ahora mismo nos estará escuchando mucha gente y dice, vale, ¿dónde voy para tratarme con esto? ¿Qué les decimos a Bueno, estas personas? pues pueden ir a tus programas y también a los míos y también a, digamos, a los terapeutas de reversión del dolor que Porque ya ahora hay has creado, formados. Sí, hemos hemos hecho formado la primera edición, ¿no? la Ya has hecho primera, una primera la edición, edición beta, exacto, ha edición beta. salido la edición beta o de lanzamiento de profesionales de la terapia de reversión del dolor. Hay ya terapeutas que tanto de habla hispana, eso es lo más interesante porque de habla inglesa hay muchos. De habla hispana cada vez somos más, tanto en el mundo aquí en España como en Latinoamérica. Y bueno, yo invito a la gente a buscar porque soluciones hay y somos muchos que estamos ofreciendo, cada uno con nuestra correspondiente personalidad, solución y reversión a sufrimiento de años. Claro, sí, sí. Y yo ya a nivel ya a título personal, si me permites, yo antes solo aplicaba lo que es la parte pedagógica con mis clientes. Antes ya de formarme contigo, yo la suerte que entiendo el inglés, yo ya empecé a investigar a Alan Gordon y a sus colegas, y ahí ya empecé a aplicar con mis clientes lo que es. Yo en ese momento, como no lo habías traducido, yo lo llamé rastreo somático. Ah, Y mis sí, primeros pacientes ahora tienen un lío. ¿Pero qué hago? ¿El rastreo somático o la indagación somática? Tranquilo, es lo mismo. sí, Pero ya sí. empecé, y ahí empecé a ver un cambio muy Mm, significativo ujú. con mis clientes. Entonces, fíjate, solamente con la parte pedagógica y la parte de terapia de reprocesamiento del dolor, ya empecé a notar un cambio. Sí, Imagínate sí, con ya cuando le introduces lo que es la terapia de expresión a la emoción, lo que es el exacto. fomentar la salutogénesis. Sí, porque a quien no le va a lo mejor más esto, lo complementa con lo otro, o sea, al ser tan global, hay quien solamente la parte cognitiva no. Sí, Y la tendencia es, bueno, pues repítelo, pues vuélvelo a repetir. Y eso es como, sí, en una cultura donde la mente racional es la que impera, pues hombre, es lo que pita, porque a veces es muy duro. De hecho, tengo pacientes que me han llegado a decir, ay, Encarna, prefería el dolor a tener que, digamos, sí, así, ostras. sí, 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 prefería el dolor a tener que afrontar o sentir sería la palabra, tener que sentir esta emoción. Ujú. Prefería sentir el dolor, ponte tú, de lo que sea, a sentir esto. Sí, sí. Entonces, claro, en un mundo racional, no todo el mundo con comprender ya está. Hay quien además necesita sentir. De hecho, partimos de sentir para poder soltar. No es elaborar como se hace en psicología o la palabra típica, trabajar las emociones. Aquí hablamos de sentirlas y de, una vez sentidas, estamos familiarizando a nuestra propia mente, a acostumbrarse a familiarizarse con algo que no tiene que temerlo, de la misma manera que no tiene el por qué temer el dolor de cabeza. O no tiene por qué temer la inflamación de la tripa, como también era mi caso, ¿no? O sea, no hay nada dañado, puedes ir sintiendo esto desde un lugar de seguridad. Y como te decía yo, aquí el ingrediente, la sal o la levadura que lo transforma todo, que transforma algo que es mera atención plena o mindfulness, es ese ingrediente combinado con, o sea, la harina con la levadura es lo que hace la posibilidad de que realmente con la familiarización y la exposición a esa experiencia, bien sea emocional o sensible, ¡pum!, el cerebro aprende, ¡pum!, y le da la vuelta y ya no activa
no le da a la alarma para que siga sonando. Tengo miedo, luego pongo la alarma en marcha y dices, como tengo miedo a dormir sola, voy a poner la alarma de ladrones toda la noche en marcha para, por si acaso me entra algún ladrón. Eso es lo que hace el dolor crónico o la inflamación crónica. Y los vecinos te llegan diciendo, pero señora, apague la alarma, pero es que tengo miedo. No, pero apague la alarma, pues no quiero apagarla. Pues eso es lo que hace nuestra mente cuando tiene miedo. En realidad es un trabajo con el miedo. Eso es lo que digo. O sea, al final está a la esencia sí. de todo y además a la esencia de toda nuestra cultura. Vivimos en un, como dice otro de mis grandes admirados, el doctor Daniel Flinstein, que lo mismo, sí, es fantástico. Que lo mismo me cuesta, lo mío me cuesta decir su nombre. Bueno, otro es de que los complicadito, grandes, es complicado. Pues Daniel, para los amigos, resulta que habla del modelo interno del miedo, que es lo que tenemos interiorizado. Es como, en pocas palabras, lo que dijeron también las hermanas o hermanos de que hicieron la película Matrix, ¿no? Cómo tenemos una matriz, un programa que se autoejecuta solo y además de manera predictiva, pero está basado en el miedo. Entonces, en el momento que vamos ganándole terreno al miedo, el miedo a estar dañados, el miedo a estar lesionados, el miedo a estar infectados, el miedo a estar... el miedo predictivo de, Dios mío, ¿qué será de mí? Porque no voy a poder trabajar. Entonces, por ejemplo, mucha gente con migraña, ¿no? Oh, Dios mío, y si me da la migraña y me pongo a vomitar ahí en medio de la reunión ejecutiva de no sé cuántos y yo ahí tan mal, pues ese revertir el miedo es lo que te da el poder. Y aquí estamos trabajando con herramientas para revertir, para enseñar a la mente a desactivar el miedo o reducirlo a ese miedo que es funcional. Porque lo dicho, no quiero agarrar una serpiente por si acaso esa va y es la venenosa. Es claro. Interesante tener cierto miedo, es interesante que se active la alarma del dolor. Cuando pongo la mano en el fuego, tengo más bacterias de la cuenta en mi oído y aquello puede proliferar. Es interesante porque hay una cosa que nuestro cerebro, y en este caso sería el sistema nervioso al completo, que necesita saber, y es, si estamos dañados, necesita saberlo. Y para ello la naturaleza nos ha dotado con un mecanismo perfecto, programado genéticamente, que es el avisador de daño. Y también no solo avisa de daño, sino que además lo repara. Otra cosa es que, como somos finitos y programados también para morirnos, pues a lo mejor hay daños que no pueden superarse, pero que tenemos la manera de reparar daño, la tenemos. Construido en nuestros genes, la tenemos. No hay que pensar en ella. Está editada. Está codificado, sí. Está codificado. El mecanismo para avisar de que estamos dañados está codificado. Ahora bien, ¿a quién está avisando? La alarma que chilla y avisa de que hay algo dañado, ¿eso puede o no puede sonar, claro. habiendo o no habiendo daño? Claro, eso este es lo que la mecanismo mente, de daño aquí avisa al cerebro. La mente. Claro, avisa al cerebro. Sí, pero es la mente la que pasa a la conciencia y tenemos la percepción del dolor. O puede no pasar, o sea que al final lo que es la nocicepción el objetivo es avisar al cerebro, es avisar al cerebro. Luego el cerebro decide si tiene que activar la alarma o no. Ahí no estamos de acuerdo. Luego no, la ¿no mente, lo ves así? No, es la mente la que decide si activa la alarma o no, claro, no el cerebro en sí. Bueno, porque el cerebro en las personas demenciadas, en las personas anestesiadas, es el aviso llega al hardware, o sea, al cerebro donde está todo el mecanismo para activar la reparación de daño. Pero es la mente la que activaba. Con un modelo interno X y además de miedo, la que pasará a la conciencia a la percepción de dolor. Y ahí es donde nosotros intervenimos. Yo he dicho cerebro más que nada para que el oyente no se pierda, porque yo a veces uso cerebro-mente para los uso igual, pero no es lo mismo. Pero bueno, para que el oyente me entienda y para que no se asuste. Si ya se asustan con cerebro encarna, imagínate que si les decimos mente, ya se van corriendo. Es mi obligación aclarar. Es un trabajo poquito a poquito que tenemos que ir haciendo. El tuyo es el de llegar a todas las personas que puedan entenderlo de la manera más fácil, y el mío es el de matizar, actualizar, aclarar. Y es importante, pero fíjate, los incluso dos a veces son necesarios. A veces incluso evito usar cerebro y hablo de organismo, ¿no? Porque a veces con las personas que me llegan a veces a consulta ya no les puedo hablar ni de cerebro, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Que me lo estoy inventando. Pues a veces ya, cuando veo, pues ya utilizo la palabra organismo, tu organismo te está protegiendo. Porque sería el cerebro, sería el sistema psiconeuroendocrino inmune. Pero bueno, que al final estamos hablando de lo mismo. Al final que la persona entienda que no está dañada es lo importante. Encarna, ¿crees que nos dejamos algo? ¿Crees que te gustaría decir algo que no hemos mencionado aún? Aunque yo ya aviso que haremos varios vídeos más. Vale. Tenemos mucho contenido simplemente que decir. Que si quien nos escucha o nos ve ahora o posteriormente
está interesada en esta formación. Yo ahora fundamentalmente me dedico a la capacitación de profesionales en la terapia de reversión del dolor. Eso es un poco El mi llamado fuerte. a esos sanitarios. Yo creo que hace falta sanitario que esté formado en esto porque hay que impulsarlo y tiene evidencia científica esto. Entonces, a los sanitarios que nos gusta tanto la evidencia científica. Sobre todo a los fisioterapeutas, los demás puede que no tanto, pero a los fisios No, nos bueno, pues encanta. nos encanta, Ay, sí. sí. Esto lo tiene, ¿sí? De Esto lo hecho, tiene yo y era una friki de eso también. Ahora me he aflojado con eso, ¿no? Pero bueno, yo también me he gracias aflojado, a esa pero sed de evidencia y ese que no me cuenten una milonga que resulta que porque he visto 10 perros verdes, todos son verdes, mm, ahí pues me hizo pues, subir un poco el filtro y bueno, esto me ha llevado aquí, pero ahora estoy mucho más relajada con eso. Sí, ya no sí, es, no, y no, claro, no me vale, ¿no? Pero ostras, yo entiendo que a mí me ha ayudado a la inseguridad que yo tenía, la seguridad científica me ha sostenido. Y eso claro. me ha podido convertir en una terapeuta que de la otra manera hubiera sido una cantamañanas. Claro, esto no es a mí me funciona, por tanto estoy bien. No, no, esto aparte de que a mí me funciona, Y a mí también. que también es coño, bueno, hay evidencia muy prometedora, muy guay, que se están realizando estudios muy interesantes, sobre todo en Estados Unidos, con esta epidemia que existe de Sí. los opioides. Se está Ujú, invirtiendo sí, mucha pasta ahí, mucho mucho dinero se dinero, está. A claro, Schubiner le dieron $1 millón para poder fíjate. investigar en lo suyo. El NIH, el National Institute of Health, está invirtiendo mucho porque tienen un problema muy grave. Piensa que cada 8 minutos muere un norteamericano por el tema de los opiáceos. Tienen un problema sanitario muy grave. Ríete tú del COVID, ¿sabes? O sea, han pasado el COVID y en paralelo a la crisis de opiáceos que todavía se ha exacerbado más porque además ahora tenemos el COVID persistente, que es otra de las Otra de las cosas que etiquetas también se... diagnósticas Mm. que también abordamos con la terapia de reversión del dolor y que justamente Schubiner, en el último congreso donde yo estuve virtual, en el congreso de SIRPA, digamos De la George Orfield, organización de sí. George Olf en el Reino Unido, que es paralela a la de los americanos, convocó a Schubiner, a David Hanscom, a David Clark, en fin, y a otra investigadora, no me acuerdo de su nombre, de Suecia, Ujú. y trajeron los estudios que ya se han hecho de Con el aplicación long de COVID. estas con el long COVID y la evidencia, o sea, cómo ha funcionado con el long COVID versus el placebo ha sido espectacular, con lo cual yo también me animo a aplicar la terapia de reversión del dolor con los Con long estos COVID. De hecho, pacientes. tengo un par de testimonios de long COVID en mi página web, de personas recuperadas con mi abordaje con long COVID. Sí. Para quien no, que no os preocupéis, que voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción para que podáis llegar a las páginas de Encarna y también a su canal de YouTube. Bueno, Encarna, por mi parte, yo creo que ha sido un buen comienzo de difusión, de ver que al menos mi figura no está reñida, de hecho se ha formado Qué va, me contigo. ha parecido extraordinario, hacemos un Sí, equipazo. claro, y que al Adrián, final... me ha encantado, como que me he sentido con mucha facilidad para expresarme y para Qué bien, contártelo, me gracias alegro. al pie que me has dado. O sea que Mm. gracias, gracias, de verdad. Y que el objetivo al final es poder divulgar todo esto y que tú lo sabes, que hay muchas personas que realmente están viviendo un infierno, Mm, que poder llegar a estas personas, ¿no? Y que Encarna y yo hemos transitado por dolores persistentes, por síntomas disfuncionales o sin explicación médica como dolor, diarreas, dolores de cabeza, todo micción esto, micción frecuente, frecuente, migrañas, claro. bursismo. Mm. ¡Wow! Por Dios. Dolor Sí, sí. testicular, yo he estado durante 14 años, Wow. entonces sabemos de lo que estamos hablando, no estamos hablando, mira estos dos, qué fácil, sí, 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 es muy fácil hablar desde aquí. No, pues es fácil, claro que es fácil hablar, pero tenemos una experiencia y lo más importante, no solo tenemos una experiencia como pacientes, sino que tenemos una evidencia detrás que sostiene las palabras que estamos diciendo, que para mí es lo más importante. Exacto. ¿Mm? Y que las personas que nos oyen pueden acceder. Hay diferentes abordajes terapéuticos, todos ellos están ahí y este está a la altura de la intervención farmacológica o quirúrgica de más vanguardia. O sea, que eso de que es que como es lo mejor son las intervenciones de tipo
médico. ¿Qué dices? O sea, están a la mismísima altura, incluso esto mucho más. Y lo quiero dejar bien claro. O sea, ahora la evidencia y la información que tengo me hace pisar muy fuerte. Ahora bien, no todo el mundo, repito, está preparado para esto. No. Entonces, para quien lo esté, vamos allá, porque lo que tenemos es muy bueno. Para quien no, pues ahí está todo lo demás. Me gustaría, antes de terminar, que incidiésemos un poquitín en este aspecto, porque hay muchas personas que se pueden frustrar si de repente entran a hacer algún tipo de este abordaje y no están en este punto. Entonces, quiero que digas, ¿esto para quién nos sirve? Y no es si estás dañado, no. Vale. ¿Para quién nos sirve? Pues mira, no sirve para las personas que tienen el pensamiento pastilla, el pensamiento de la inmediatez. Sí, pero el que una tenga el pensamiento de la inmediatez no significa que eso no pueda ser actualizado y transformado. Estamos hablando de personas que quieren, a pesar de tener esa matrix, esa tendencia, ese programa que se autoejecuta de lo quiero rápido, lo quiero ya, pero se sienten, decir, ok, ha llegado el momento de salir fuera de la cueva, de mi confort, de lo que conozco, y sí, o estoy tan desesperado, o estoy tan curiosa, o estoy tan necesitada que quiero salir del pensamiento pastilla y probar el pensamiento proceso. Ok, claro. Ese tipo de personas sí. que llamamos nosotros hacientes y no pacientes son las que están, o sea, aquellas que quieren que les toquen, que les hagan, que les manipulen, que les inyecten, tomarse algo. No. O que no están dispuestas a cambiar sus hábitos. O no en este momento, claro, a lo mejor más adelante, o a lo mejor lo pueden llevar. O sea, y tampoco, y se puede llevar en paralelo, o sea, puede seguir llevando ciertas prácticas farmacológicas, por ejemplo, y este tipo de abordaje. Ahora, lo que no se llevan tan bien, y que me perdonen mis compañeros fisioterapeutas, es un ejercicio de la fisioterapia, la quiropráctica, la osteopatía, etcétera, que sigue poniendo la relación daño-dolor. Ese tipo, estar con alguien que no me está tratando, me está quitando las contracturas con masajes o con manipulaciones y entonces estoy haciendo lo tuyo, pues no, porque estamos interpretando la vida. Pero perdóname, que el fisio que siga haciendo esto tiene un problema, ¿eh? También decírtelo, que yo creo que de los profesionales sanitarios, los fisios somos los que más estamos actualizados en el tema del dolor. Quien siga haciendo esto tiene un problema. Por desgracia, muchos, y en el tema que a ti te atañó, Ostras, del suelo pélvico. Bueno, sí, es verdad. Mira, lo que lo acabas de decir es cierto. Es cierto, es mucho verdad. Menos, mira, meten más la pata. Y lo digo, mira, aquí en público, luego si quieres lo cortas. Meten mucho más la pata. Osteópatas, fisios, quiroprácticos a la hora de nocivizar, de mandar Sí, es cierto, relación, que los propios médicos. Puede que ser, se curan es cierto. muy en salud y es ya verdad, es tienen verdad. más... De verdad, o sea, Es yo verdad. me echo No las lo manos voy a a la cabeza. no lo voy a Ay, es contar que me ha esto. dicho mi fisio que entonces es que tengo el Es suelo verdad. pélvico contracturado. Sí. Digo, maldita sea, es Que tengo causa o sí, es consecuencia. verdad. El suelo pélvico contracturado es un mecanismo de protección y no la causa del dolor. Entonces ahí la lían. El médico les ha dicho bien claro, olvídate, no tienes nada, vete a tu casa. Claro, eso tampoco es muy maravilloso porque te dejan ante la indefensión y la desesperanza, que todavía activa más el mecanismo de protección. Pero mis compañeros y mis colegas diciendo por ahí, es que no me extraña que estés así con el pedazo de contractura que tienes. Vamos. Bueno, sí, pero bueno, a nivel más y a decir mea culpa, institucional, sí. exacto, porque yo hace 15 años estaba ahí. Sí, bueno, también me pueden pillar ahí. Diciendo, yo creo que, bueno, yo a lo mejor también actualizado. estaba ahí, a lo mejor también, pero no, yo nunca he nocivizado, o sea, nunca he puesto miedo al cuerpo de una persona, nunca. Bueno, sea como sea, aunque nos hayamos equivocado, ¿no? Y decir, no me extraña que te pase esto con lo que tienes, con lo que Por hay Dios. aquí. Bueno, en fin. Eso. Esto no sirve para todo el mundo y creo que es importante también para animar a esas personas a que salgan. Sé que a lo mejor no suena muy bien esto que voy a decir ahora, pero esto no sirve para ti si tú estás esperando que alguien te solucione lo que estás teniendo. Entonces, sé que es una mierda, hablando mal, lo que estás padeciendo, pero hay solución si te dejas ayudar y tú pones de tu parte, porque si no, esto no se va a mover. Entonces, esto sirve para las personas que realmente quieran comprometerse con un proceso que no tiene por qué ser largo, a veces sí. Exacto. Un poquito. Sí, a veces sí, hay quienes solo con 2 o 3 sesiones y hay quienes necesitan 7 u 8, o sea, pero Y yo, a la vez sí, claro. decir cantidades
porque luego la Sí, gente tendemos a compararnos y, ay, yo ya llevo 6 y aún no se me ha ido. no pasa nada. Yo, por ejemplo, si te sirve en mi caso, yo he estado 2 años desaprendiendo el dolor del diente, ¿eh? Claro que sí que ahora he transitado por esto, pero que se puede revertir, que si llevas un año con esto, no pasa nada, en el sentido no te desanimes, que a lo mejor ya llevas un trabajo previo hecho de Sí, tener mucha información y sí. que a veces solo falta ese ingrediente que hace que La el pastel, levadura y ¡pum! claro, Sube. y ya está. Exacto. Entonces, que no te desanimes, si llevas mucho tiempo con esto, tú tranquilo, tranquila, que yo llevo 2 años y ya de verdad que ya no lo tengo por suerte. El maldito dolor del diente, qué horrible era, por Dios. En Sí. fin, Encarna, yo por mi parte creo que ya está todo dicho. Les voy a dejar a las personas que nos vean pues, tus redes, tus enlaces para tu página web. Que sepáis que Encarna ahora se va a dedicar más a la parte formativa para profesionales. Entonces yo animo a todos los profesionales sanitarios que nos puedan ver a que se formen porque hace falta. Realmente hace falta Mucho, profesionales sanitarios, mucho. sobre todo profesionales sanitarios en este abordaje. Ujú. Dicho esto, Encarna, de verdad ha sido un placer haber charlado contigo y habernos saltado los... porque teníamos un esquema, pero no nos lo hemos saltado. Hemos Qué charlado, bueno. creo que es mejor, es Me he más, sentido súper cómoda. más Ujú, tranquilo, más ujú. natural y al final pues se da ese tipo de información que la persona quiere, ¿no? Que al final son esas pequeñas, esa información que aparece cuando la persona está sin un esquema a seguir, ¿no? Entonces yo creo que hemos roto ese esquema y ha salido información que yo creo y espero que le sea útil a la persona que nos va a ver. Entonces, por mi parte, Encarna, un placer. No va a Eso, ser la última, esta va a ser lo el espero. comienzo de varias. Agarraremos monográficos y los Sí, desarrollaremos y los eso es, actualizaremos. sí. Estaré encantada. Gracias, Adrián. Ha sido un Muy placer y bien. hasta la próxima. Igualmente. Chao.